Mónica Vice fue una intelectual peruana, periodista, escritora, que publicaba allá por los años 20 en la revista Amauta, la célebre revista fundada por José Carlos Mariátegui, una columna titulada Cinema, notas sobre algunos films. A todas luces, una columna sobre cine. Y si bien la mirada que tenía ella, la concepción sobre lo que debía ser el cine, puede diferir como la concebimos ahora, es importantísima porque ella fue de alguna manera la precursora de lo que es la crítica cinematográfica en el Perú. Mónica Delgado, crítica de cine también y comunicadora social, acaba de publicar el libro María Vice en Amauta, los orígenes de la crítica de cine en el Perú, publicada por Gafas Moradas. Una profunda investigación sobre el personaje y sobre la época que yo recomiendo muchísimo. Y justamente sobre este libro, que se presentó hace poco en la Feria Internacional del Libro de Lima, he conversado con Mónica y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Mónica, gracias por tu tiempo y para poder conversar justamente sobre tu libro María Vice en Amauta, los orígenes de la crítica de cine en el Perú, publicado por Gafas Moradas. Eh, Quisiera empezar un poco la charla remontándonos a, digamos, de alguna manera a los orígenes o a los inicios. Eh, Me da curiosidad siempre cómo surgen los libros, entonces quisiera preguntarte cómo descubres a María Vice, cuál fue tu aproximación a ella y en qué momento decides que tienes que escribir un libro sobre ella. Bien, el acercamiento fue a partir de Amauta, digamos, del interés desde el periodismo. O sea, yo soy periodista de formación, estudié comunicaciones y me interesaba mucho, claro, yo hacía crítica de cine y me interesaba la crítica de cine desde que estaba en la universidad, cuando egresé, ¿no? Ejercí rápidamente, digamos. Me interesó rastrear un poco eso, ¿no? De qué había, más allá de Hablemos de Cine, más allá de algunos emprendimientos o revistas que han surgido en los 60, 70, me interesaba ir hacia atrás, ¿no? Entonces, obviamente hubo una curiosidad también a partir de cuántos escritores, qué escritores habían estado interesados en escribir sobre cine en las décadas del 10, del 20. Me interesaba también eso, ¿no? Más como una correspondencia con intereses que yo tenía desde la literatura, la poesía. Me interesaba mucho que haya pasado con Vallejo, Xavier Abril, con Maga Portal, aparte de los cuentos, de los poemas, ¿no? Entonces, así es como llegué a María Vice, porque me interesó mucho que Amauta se escribiera sobre cine, ¿no? No solamente a partir de las columnas que ella tenía, sino a partir de algunos textos que ella publicó allí en 1926, 1927 sobre el cine desde su impacto social, ¿no? Entonces más o menos fue ese acercamiento como tema, y ya luego cuando yo estaba estudiando estudios culturales, en posgrado de San Marcos también, vimos muchos temas de vanguardia, ¿no? Creo que tuve como 2, 3 cursos sobre solamente de vanguardia, ¿no? Con Yasmín López Lenzi, digamos que a partir de esas indagaciones sobre qué pasa, cómo, digamos, estudiar las vanguardias como fenómenos sociales y en relación a las vanguardias históricas, ¿no? Las que pasaban en Europa. Entonces me interesaba qué pasaba acá, qué reflejos había de eso. Entonces María Vice en ese aspecto me interesó, ¿no? Como un personaje que quería hablar del cine desde esas tensiones, ¿no? En torno al arte, en torno al consumo del cine, en torno a, al cine como un fenómeno social que podría afectar, digamos, las buenas formas, las buenas costumbres, eh, y tenía esa tensión también con el cine en Hollywood, ¿no? Entonces, más que todo por eso, ¿no? Y estudié, hice un ensayo que aproveché para ponerlo como mi ensayo para licenciarme, y lo dejé ahí, ¿no? Como que lo dejé ahí años, estoy hablando de eso de hace más de 10 años, ¿no? Lo tenía ahí el estudio, ¿no? Luego le fui dando forma, le fui agregando, quitando cosas, y ya cuando me reuní con Lisbeth Alvarado de Gafas Moradas, es que conversamos
y lo vimos más desde el tema de, oye, y esta mujer que está haciendo cosas, hizo cosas en esos años, ¿por qué no lo retomamos, no? Y fue algo así muy, muy espontáneo y me ayudó mucho a como dar el contexto actual, ¿no? De cómo podríamos enfocar a este personaje a la luz de los nuevos intereses sobre qué habían hecho las mujeres en esas décadas, ¿no? Con todo lo que se ha escrito sobre Miguelina Costa, sobre María Jesús Alba, ¿no? O sea, pues, era como aprovechar, digamos, esta ola de interés sobre qué habían hecho esas mujeres, ¿no? Más o menos esa fue la progresión, ¿no? De cómo se realizó este libro. Claro, porque digamos, lo que sucede muchas veces es que en el caso del, digamos, si hablamos de las mujeres, eh, dentro de un sistema patriarcal, pues no había muchos, no hay mucha visibilización del trabajo intelectual, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, digamos, no había las chicas que estaban en el colegio, no había quien emular, porque los poetas, los escritores, los cineastas, todos eran hombres, básicamente estudiábamos a hombres, ¿no? Así es. Entonces, un caso como María Vices es fundamental porque además es una de las precursoras de la crítica de cine, ¿no? Porque tengo entendido que en esa época eh, podía haber de repente una crítica teatral, pero de cine no, es decir, no se le tomaba, digamos, en serio en la medida de que no se profundizaba en comentar y analizar las películas. Sí, además porque María Vice, claro, ella en los años 20 ya tenía como un lugar visible, digamos, dentro de la sociedad limeña, porque pertenecía al círculo de Amauta, ¿no? Donde también estaba su esposo José Sabogal, y estaban también otras mujeres que participaban activamente en las discusiones sobre precisamente el rol de las mujeres dentro del ámbito social, cultural, ¿no? Estaba pues Dora Mayer, estaba Magda Portal, estaba Ángela Ramos y otras mujeres que incluso de años anteriores, como eh, Elvira García García, ¿no? Entonces, en 1919, María Vice dirige y edita una revista que se llama Familia, ¿no? Y esta revista que tuvo creo que solamente 6 ejemplares, ella se encargaba de hacer las editoriales, de elegir las notas, las ilustraciones, de darle un sentido, digamos, ¿no? Como cualquier editor, director que quiere un horizonte específico. Y en esa revista ya más o menos marcó una ruta crítica. No solamente era una revista explícitamente para mujeres. O sea, decía en la portada, decía en las páginas interiores. Y ella, digamos, proyectaba una visión de esta figura de mujer que se requería en esos años, ¿no? Que era una mujer que estuviera que tuviera la claridad de que es una pieza muy importante para la formación de las generaciones en el país, ¿no? Ese era su rol en el hogar. Y bueno, María Vice tenía una formación autodidacta. Ella a pesar de venir de una familia de élite de Lima, eh, su papá viajaba mucho al extranjero, y ella incluso tuvo toda su infancia estudiando afuera, ¿no? O sea, tuvo una formación, digamos, holística, humanista. Cuando llega acá, pudo haber tenido la oportunidad de ingresar a una universidad, como pasó con Miguelina Costa, como pasó con otras mujeres de su generación, ¿no? Pero no lo hizo, justamente porque, digamos, que su postura, ¿no? Un poco avalaba esta idea de que las mujeres podían educarse a sí mismas y podían educar a los hijos, ¿no? Entonces esta revista tenía ese proyecto, ¿no? Que era poesía, era literatura, política. Los editoriales eran muy políticos, ¿no? Sobre qué es el nuevo feminismo, a dónde va la patria nueva y le guía, o sea, tenía todo ese rollo, o sea, las mujeres tenían que estar informadas para compartir ese conocimiento. Entonces, en esa lógica, ella no solamente hacía crítica de cine o comentarios sobre películas, sino también escribía en Amauta mismo, escribió 44 textos más o menos, la más prolífica de todas las mujeres que escribieron en Amauta en esos años,
Y escribió también columnas sobre libros, o sea, también hacía crítica literaria y también hizo crítica de música, ¿no? También comentaba los hits, pues, de esa época, ¿no? Que salía en la ópera de esos años, ¿no? Entonces era una mujer, digamos, que estaba a la expectativa de todo, ¿no? No solamente fue precursora en la crítica, sino también o sea, quién escribía, qué mujeres escribían sobre música, como lo hizo ella, o sobre las perspectivas que tomaba para escribir sobre los libros, ¿no? Entonces era como un personaje de alguna manera fascinante, ¿no? Más allá de sus posturas ideológicas, ¿no? Que para mí es otro tema de conflicto dentro de lo que proponía Mauta, ¿no? Entonces como por ahí me parecía que era un personaje que podría ser abordado no solamente desde la crítica en sí, porque los textos que hizo en Amauta fueron entre 1928 y 1929, son contados textos de crítica, 7 columnas, donde escribió más o menos más de 25, sobre 25 películas, pero implicó, ¿no? Todo una cosa nueva, ¿no? Una sostenibilidad, ¿no? Una columna estable, una suerte de institucionalización de ese espacio, ¿no? Que una revista como Mauta te dijera, ¿sabes qué? Sí, acá vamos a escribir sobre cine. Entonces ya me parecía un indicio importante para la época, porque sí se escribía sobre cine, pero claro, o sea, sobre qué se había puesto Rodolfo Valentino, dónde estaba rodando Mary Pickford su última película. Había mucha crónica de rodajes, ¿no? Crónica de, de colaboradores que vivían en Los Ángeles y que iban a los rodajes, veían qué pasaba detrás de cámaras, mandaban esas notas. Eso había mucho. Además que las mayors, las distribuidoras tenían acá en Perú sus oficinas, ¿no? Entonces era como que repartir notas de prensa, lo mismo que la dinámica de hoy, ¿no? Y eso era el pan, la moneda, el pan de cada día, ¿no? Entonces, en ese contexto es que María introduce, pues, esta nueva lógica para abordar las películas, ¿no? Ujú. ¿Y cuál era la, digamos, la visión que tenía ella del cine? Es decir, ya en esos años me imagino que también como ahora está esta dicotomía entre el cine comercial y el cine de autor, digamos, ¿no? Ella, ¿cómo veía eso por esos años? Sí, digamos que los motivos eh, persisten, ¿no? Digamos, ahora también hay esa usual dicotomía del cine de autor, el cine comercial, ¿no? O el cine independiente, y el cine de Hollywood, ¿no? Y en esos años también era la dinámica similar, ¿no? Lo que pasa es que María Vice, como venía de esa formación humanista y también que era muy modernista, muy decimonónica, ¿no? Con estos cultos al arte como formador de criterios estéticos, ¿no? De la belleza como fin supremo en la valoración de, no solamente del arte, sino de la vida, o sea, era como una cosa completa, ¿no? Era como una lógica parecida a estas ideas de que las artes pues contribuían a ser mejores personas, ¿no? Entonces para ella el cine tenía que aportar a eso, pero no era cualquier cine, sino era un cine que podría ser edificante, ¿no? Para ella, por ejemplo, una película negra de un policial, ¿no? Un cine negro policial, para ella era mal visto, ¿no? Porque para ella fomentaba el crimen, ¿no? Entonces ese tipo de pensamientos, ¿no? Un poco básicos, pero estaban ahí plasmados. Igual que las películas de violencia, o sea, no es la violencia que vemos ahora, pero si había una película de pistoleros tampoco, ¿no? O sea, eso no aportaba nada, no aportaba a esta defensa de la infancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la portada del libro, que es un póster de Metrópolis, ¿no? La película de Frisland, entonces esa película, que es un clásico, o sea, cualquier crítico, cualquier cinéfilo, cualquier espectador que la ve, siente una fascinación, ¿no? Porque es como una metáfora del capitalismo, contra el capitalismo, una metáfora contra la esclavitud, contra el abuso laboral, mis maneras de verla, ¿no? O esta cuestión de la Eva futura, de la invención, de la creatividad incluso, ¿no? Como la invención de Morel, así en esa onda, ¿no? Pero para María Vice no era eso. Para ella fue una película demasiado cara para los años, porque tiene extras, tiene decorados, tiene efectos, tiene una grandilocuencia que para ella
le parecía le parecía muy Hollywood, ¿no? Que era algo que ella veía en las grandes producciones de Hollywood. Entonces, más allá de que fuera alemana, más allá que fuera Frisland, más allá de que el tema era pues sobre esta distopía terrible, a ella lo que le interesaba de modo producción, y dijo, no, eso no va, o sea, esa película a mí no me parece, ¿no? Entonces me parece un buen ejemplo de cómo ella leía estas películas, ¿no? Mostraba una fascinación por las películas donde los actores o las actrices reflejaran justamente estos valores, ¿no? Sobre todo los personajes donde hay mucha entrega, los melodramas, donde hay héroes que sacrifican todo por los hijos. Hay una película de Emil Jannings que ella reseña, es precisamente un padre que se inmola, ¿no? Por los hijos, por sacarlos adelante de la ausencia materna. Entonces es como que, de alguna manera, un espejo, ¿no? De ella, de su proyecto, digamos, del deber ser del cine, y de cómo debe aportar a la formación, digamos, o aportar para que las mujeres sean estos vehículos de los grandes valores, ¿no? De libertad, de felicidad y demás. Se reflejaban en las películas que ella reconocía como valiosas, ¿no? Y que tenían un nivel estético, obviamente, con ecos de gran teatro, pues, del siglo XIX, o que le significaban, pues, una cuestión, una poética, por así decirlo, que le remitiera a los clásicos de la literatura, ¿no? Una película buena para ella era que tuviera ecos a Molière, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, entonces es como medio paradójico, ¿no? Porque estamos ante un cine silente, ¿no? Entonces para ella lo expresivo contaba, ¿no? La expresión del actor, de las actrices, o la fotogenia, cómo eran enfocados, cómo eran mostrados, en qué ángulos, en cuadres, ¿no? Y claro, ahí a partir de esos elementos ella establece esta distancia con Hollywood, ¿no? Con este cine que no aportaba mucho a, a formar, pues, ciudadanos de bien, ¿no? Ujú, claro. Y además, pero claro, cosa curiosa, porque de alguna manera esa visión que ahora podemos decir pues un poco básica, de pensar que el cine pues tiene una función no edificante, ¿no? Aún me parece, corrígeme si me equivoco, pero aún como que permanece por ahí agazapado, ¿no? Pienso yo hace Sí. un tiempo un artículo de un articulista, creo que del Comercio, que casi insinuaba que no debimos leer ni a Ribeiro ni a Vallejo porque digamos que eran deprimentes, digamos, ¿no? Entonces, Pero digamos, no leer, leyó Trilce. Sí, Trilce tiene un erotismo, y ahorita dirían, oh, tapen los ojos a veces que leen, ¿no? Porque nadie se imagina a Vallejo así, pues, ¿no? Entonces, creo que no, sí, estamos en tiempos de corrección política incluso, donde que se asemejan mucho a los contextos de María Vice. María Vice formó una comisión de censura. Claro, no es la comisión de censura de que hoy vamos a cancelar Río, la película de Hugo Blanco, ¿no? Sino que tiene que ver más con precisamente este cine, ¿no? Ay, los policiales no son para mujeres, ¿no? Las películas con pistoleros no son para niños, se tiene esa lógica, ¿no? Que ahora existe en Estados Unidos, que es lo que califican con letras, ¿no? La R, pues no es películas que no entran, que entran a un circuito reducido, ¿no? De exhibición. Entonces más o menos primaba esa lógica, ¿no? Y ella con colectivos feministas de esos años, justamente buscaban esa protección, ¿no? Porque María Vice fue una de las pocas escritoras o críticas en esos años que asumió a los niños como sujetos, o gente que ve y va al cine, ¿no? Sujetos que deben estar protegidos y que deben, digamos, porque en esos años no había un cine para niños, o sea, Disney aparece 10 años después, ¿no? Entonces era como buscar esa protección, ¿no? De qué se debe ver, qué está pasando con los niños, cómo van a ir al cine a ver esas matinés de, de ladrones o de mujeres que tienen dos maridos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí estaba cuestionado eso, cruzó todas las décadas, del 10, del 20 hasta el 30, ¿no? Entonces todo este deber ser desde la censura, ¿no? Y claro, ahora en tiempo de corrección como que encuentras ecos ahí, ¿no? O sea, es como los ecos que hay en esa dicotomía de Hollywood o el cine independiente, ¿no? Es como que
son tensiones que parecen permanentes, ¿no? Pero que adquieren a través de estas lecturas otros elementos, ¿no? Que los enriquecen o que los, digamos, distancia de otros contextos pues, actuales, ¿no? Pero me interesa un poco ver cómo esas categorías persisten, ¿no? Y de acuerdo a las sensibilidades, porque son sensibilidades de una generación específica, ¿no? Que fue la de María Vice y otros intelectuales del Perú en esos años, ¿no? Ujú. Y en el, digamos, en el mundo del cine, aquí en el Perú, por ejemplo, ¿cuál es el papel o el lugar que ocupa María Vice? A ver, por ejemplo, hay un libro de Emilio Bustamante que también sacó hace poco sobre Armando Robles Godoy y su crítica periodística, ¿no? Y hay un término que usa Emilio que es necesario mencionarlo siempre, ¿no? Que es la crítica moderna. Entonces, claro, no estamos hablando de una crítica de cine moderna marcada por Cahiers du Cinéma, esa publicación francesa, por esta política de los autores, por la figura de André Bazin y otros más, ¿no? Que obviamente marcaron un hito en la historia de la crítica de cine mundial, ¿no? Y también aquí, porque digamos que Hablemos de Cine se formó bajo esa lógica y contexto, ¿no? Entonces lo que hay antes como que está invisibilizado, ¿no? No solamente lo de María Vice, hay muchos cronistas, muchos textos, bueno, está Blanca Varela, pues escribiendo con seudónimo de Cosme, casi en esos años también, ¿no? Entonces, hay más que una falta, porque María Vice se ha mencionado en todos los libros, tú ves un libro de la historia del cine peruano, va a estar ahí mencionada, sino que no se ha valorado mucho lo que ella ha escrito, ¿no? Porque siempre se ha aludido de que pueden ser críticas como muy pequeñas, o se les han tildado como de impresionistas, ¿no? Porque obviamente hay un gusto, ¿no? Como cualquier escrito sobre crítica. O sea, un crítico elige una película porque le fascinó, o porque le causó algún tipo de conflicto y quiere polemizar y quiere escribir sobre ella, ¿no? Pasa lo mismo con María Vice, pero creo que es importante reconocer los contextos, ¿no? En cómo surge, en qué periodo, qué pasó después. Entonces me parece en ese sentido una figura importante, porque también si vemos qué pasaba en Argentina, en Chile, en Brasil, Bolivia, en esos años, a partir de esas revistas, digamos, no hay mujeres escribiendo con esa... Eh, con ese orden, digamos, o con esa intensidad que lo hizo ella, ¿no? Entonces, por eso me parece una figura capital no solamente en Perú, ¿no? Sino también en un plano latinoamericano. En México se hubo varias mujeres, por ejemplo, ¿no? Y en otros países, Estados Unidos, Inglaterra también, ¿no? Pero sí me parece interesante rescatar ese lugar que María Vice le da al modo de reflexionar sobre el cine, ¿no? Que tiene criterios, que tiene una visión, una ideología, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto de cómo entender el cine como suceso social, ¿no? Y como influjo también sobre los espectadores, ¿no? Entonces, me parece interesante que a partir de ella se pueda discutir qué pasó en esos años, ¿no? Bajo estos elementos que ella saca a flote, ¿no? Poco para ir terminando la charla, ¿cuánto te demandó el libro? Porque evidentemente pues hay un trabajo de investigación, ¿no? De sumergirte ahí en hemerotecas, además obviamente del análisis. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo tengo, o sea, no puedo dejar de trabajar, digamos que trabajo como cualquier ser humano en un trabajo que no necesariamente es de crítica. Entonces fue un proceso un poco lento, ¿no? Porque ir a la biblioteca, tuve que conseguir el apoyo de un ayudante que me ayudara también a revisar archivos. O sea, no es posible hacer eso sola, creo, ¿no? Se necesita un asistente de investigación, ¿no? En este caso fue una colega, Janet Sarmiento, periodista, que también estaba en la onda de, uy, es periodismo, vamos a ver qué había. Entonces era como que apoyarme en un interés también, una persona que también tuviera interés en buscar las fuentes, ¿no? Entonces, fue un trabajo de archivo primero, luego de organizarlo,
y luego de lecturas un poco que en el marco de esta cuestión de los estudios culturales, buscarle el marco teórico, ¿no? Porque me interesaba que no solamente se viera desde la crítica, ¿no? Como una visión solamente de historiografiar la crítica en esos años. No tenía que ver con, me interesaba mucho este hecho de cómo se percibe dentro de las vanguardias en Perú, ¿no? Dentro de ese problema del indio, que también hubo, desde las corrientes feministas de esos años, dentro del periodismo cinematográfico, ¿no? Creo que el primer foco fue el periodismo cinematográfico, ver qué habían escrito otros en esos años, contextualizar eso. Y lo último que trabajé fue la parte más de la relación de la censura, de ese proyecto de María Vice sobre los niños y niñas como sujetos, ¿no? Entonces eso me pareció como que, pero fue producto de todo este corpus, digamos, que tenía, ¿no? De cómo podía abordar eso, ¿no? O sea, no era mi intención solamente abordarlo desde la crítica en sí, ¿no? O sea, hay un capítulo que es María Vice y que hablaba de cada una de las películas, ¿no? Si no me interesaba ver un poco el contexto de Amauta también, que pensaban en Amauta sobre el cine, que pensaba María Tegui sobre el cine, ¿no? Esa relación que pudo haber allí muy, muy implícita, ¿no? Porque no es clara. Solamente menciono ahí un pie de página donde María Tegui un poco le pone algunos puntos a los textos de Vice, ¿no? Y también me interesó eso a lo largo de la obra de Vice, ¿no? De qué más sabían en sus cuentos sobre ese tema, en sus artículos, o ella con Dirigiendo Familia, o posteriormente, ¿no? En sus estampas, en sus escritos, ¿qué más? Entonces, más o menos fue ese tipo de trabajo, ¿no? Que es una mezcla de trabajo de archivo con búsqueda bibliográfica específica sobre las vanguardias latinoamericanas, sobre el periodismo de esos años, sobre estas cinefilias tempranas, ¿no? Y ya luego sobre estos marcos del feminismo de aquellos años, ¿no? ¿Qué pasaba ella en relación a otras mujeres de esa época, ¿no? Más o menos fue ese el proceso.